ahí reconociendo la respuesta de Dios. Muchas veces yo creo en Dios, pero hay mucha gente que cree en Dios, pero no tiene respuesta de Dios. ¿Vale? ¿Cómo pasa eso? Muy fácil. Cuando los oídos están abiertos a las cosas humanas, pero no están abiertos a las cosas espirituales. Por eso dice la Biblia que lo espiritual desciende de lo espiritual y lo carnal lo carnal. Es decir, el hombre espiritual va a discernir las cosas espirituales y el hombre carnal va a discernir las cosas carnales, ¿vale? No quiere decir que Dios no tenga misericordia y haga cosas como el apóstol Pablo. Era un hombre que era tan religioso que perseguía a la iglesia de Cristo, pero cuando Jesús se le apareció cambió totalmente de su forma de ser. ¿Por qué? Porque lo espiritual vino. Pero yo quiero hablarte del pueblo de Israel, ¿vale? Cuando estaba en Éxodo, cuando la salida de la esclavitud. Dios los saca de la servidumbre, ¿vale? Pero aquí vemos que el enemigo Faraón los persigue. Y aquí hay algo bueno que quiero destacar sobre esta palabra, amén. No voy a tirarme mucho tiempo, pero sí quiero que ponga atención a lo que quiero expresar, ¿vale? Porque le puede servir en la vida. Fíjate, el Mar Rojo cuando se abrió, había una transición. La transición era que eran de esclavos a la transición de ser hijos de Israel, ¿vale? Es decir, entraron en el Mar Rojo como esclavos con sus amos. ¿Quiénes eran los amos? Los egipcios, persiguiéndoles. Pero cuando salieron del agua, salieron como hijos de Israel. Amén, como hijos. Es decir, de la servidumbre a la filiación. Es decir, la razón por la servidumbre fue cancelada por el amor de Dios que se ahogó en el Mar Rojo. Os voy a repetir esto. Es decir, la transición de ellos de la servidumbre a ser filiación de Dios fue justamente donde el amor de Dios se ahogó, ¿me entiendes?, en el Mar Rojo. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios ahogará los que te persigan. En otras palabras, ¿qué quiere decir con esto? Que si Dios tiene para ti una transición de beneficios para tu vida en un destino, todo aquello que te quiera perseguir para que seas esclavo, Dios se va a meter con el amor suyo para ahogar lo que te persigue, para que no te preocupes porque está contigo y es más fuerte que está contigo que está en el mundo. Entonces, no tengas temor por lo que yo te estoy predicando en esta área. Hay veces que el diablo quiere que nosotros tengamos la mente, ¿me entiendes?, en esclavitud. Yo no soy esclavo de nadie, sí, pero el mundo te hace esclavo. El mundo te hace esclavo de cosas. Por ejemplo, y va a decir, no, es que es una necesidad, vale. Si yo, que soy una persona, tengo una empresa, bueno, tienes dos cosas, ¿vale? Si tú quieres ganar dinero conmigo, dentro de mi empresa, yo voy a poner las normas, tú no, ¿sí o no? Y si yo te digo que tú tienes que hacer 2 horas más, ¿qué vas a hacer? 2 más. Te esclavizo esas 2 horas porque yo quiero, aunque te las pague. Entonces, estás haciendo una voluntad mía. A lo mejor no es necesario que tú la hagas, pero la quiero hacer para ver cómo tu respuesta. Si yo puedo contar contigo o no puedo contar contigo. ¿Y eso qué significa? Que puedo esclavizarte si tú dices sí, sí, sí a todo. Entonces no tienes libertad ni decisión en hacer las cosas, sino que yo tengo decisiones. O aquí dejas el trabajo que está bien pagado y haces otra cosa, o tú haces lo que yo te diga. Y el mundo muchas veces en otras énfasis te puede esclavizar, ¿vale? Te da justamente respuestas que tú quieres porque tienes necesidad y no esperamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que si buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pero ¿sabes qué pasa? Es tan difícil eso en una mente, ¿me entiendes?, que ve el mundo y el sistema de una manera que es difícil que eso se encaje dentro de ¿qué? De nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? En vez de hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y esperar que Dios me dé la resolución a mi vida, hago que las cosas se inclinen porque yo creo que son en mi fuerza y que Dios no se va a brindar a ayudarme en el caminar diario. Entonces, ¿qué pasa? Parece que conozco a Dios, pero no lo conozco. Lo creo, pero yo veo que, ¿me entiendes?, que aunque reconozco que Él tiene respuestas, pero no tiene respuestas para mí, creo que las tiene para otros. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel estaba 430 años, Dios los saca y dice la palabra que en el Mar Rojo los que perseguían al pueblo de Israel fueron eliminados. Ellos pasaron a la transición de ¿cuál? De ser justamente esclavos y perseguidos a ser libres y tener la filiación por la razón justamente de que Dios cancela toda servidumbre por el amor de Dios que se ahoga con ellos en el mar para sacarles a otras perspectivas diferentes de la vida. Y es justamente llevarlos a sitios que nunca pensaron, pero que estaban diseñados desde el cielo. Dios ahogará, aquí voy otra vez, Dios ahogará a lo que te persigue. Dice, no te preocupes, si el enemigo es fuerte, mayor es el que está contigo. Quien te persigue para esclavizarte será ahogado en sus decisiones.
Lo voy a repetir esto para mayores de 18 años. Cuando tú estás en la mano de Dios y tú dejas que Dios obre en tu vida, ¿me entiendes? Quien te persigue, ¿me entiendes? Para que en ti se esclavice, será ahogado por sus decisiones. Eso quiere decir, cuando uno confía plenamente en las cosas que Dios tiene con su vida y pone su mirada en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo, ¿me entiendes? Aunque el diablo venga dándote una información bonita para que hagas caso lo que Él te está enfocando en la vida, cuando uno le crea por fe y sabe caminar conforme las decisiones de la fe, va a creer que la última palabra de su destino no la tiene la información del mundo, sino que tiene el proyecto de Dios en su vida. Hay alguien que tiene que decir aquí algo en este día, amén. Entonces, aquellas personas que están cualificadas para entender esto son aquellas que se han sumergido, ¿me entiendes?, en el amor, donde sabe que no se preocupa por el mañana porque el control de su vida lo tiene Dios. Lo que pasa es que muchas veces cuando hay una transición, ¿me entiendes?, siempre hay una incomodidad. Explícame eso. Incluso cuando la transición es nueva, ¿me entiendes? Esa transición que es nueva es mejor, hay siempre comodidad. ¿Por qué? Porque la comodidad que tienes te la voy a desformar dentro de algo que Dios quiere hacer nuevo. Amén. Vamos a ir a la palabra. Todavía no he puesto ningún versículo y quiero esta introducción para que ustedes entiendan lo que Dios tiene con usted. Amén. Éxodo 16, versículo 1 en adelante dice así, la Nueva Traducción Viviente. Después toda la comunidad de Israel partió de Elín y viajó al desierto de Sin. Bueno, yo aquí lo voy a poner de otra manera, ¿vale? Dice que partió de Elín y viajó al desierto del pecado. ¿Por qué? Porque en el desierto de Sin, ellos estaban, ¿me entiendes?, en su mente, ¿me entiendes?, diciendo algo justamente en contra de lo que Dios estaba diciéndome. ¿Cómo puede ser que un pueblo que Dios lo hizo tantas cosas buenas para allá, en el desierto de Sin se olvida de lo que Dios hizo con ellos? Y así muchas veces Dios hace cosas en nosotros que creemos que somos nosotros que las estamos haciendo, pero es el mismo Dios que está proyectando tu vida para librarte de cosas que no estás esperando y tú dices, wow. No sé si a alguno le ha pasado que se ha ido por un camino y ha dicho, este es el camino más corto, pero cuando ha llegado allí ha dicho, me equivoqué. Y retrocedes para atrás para agarrar otro camino. ¿Alguna vez le ha pasado a alguien a eso? A mí me ha pasado. ¿Me entiendes? Eso pasa justamente en la vida. Y creo que soy sabio, ¿me entiendes? Porque por aquí es el camino correcto. Y muchas veces Dios nos hace ponernos una muralla para que no caminemos, ¿me entiendes?, bajo decisiones que me pueden estropear mi futuro y mi familia. Lo que quiero decir con esto es que justamente partieron de Elín y viajó al desierto de Sin. ¿Entiendes? Yo digo el desierto del pecado. ¿Por qué? Porque allí, cuando estaban cerca entre Elín y el monte de Sinaí, ¿me entiendes? Cuando estaban en ese lugar, la Biblia nos dice que ellos protestaron delante de Dios por lo que le estaba pasando. ¿Cómo que estaban protestando por lo que le había pasado? Hoy le voy a dar a ustedes aquí de comer. Les voy a dar de comer. ¿Vale? Cuando se habla del maná, ¿usted qué piensa? ¿Que es un poquito de pan nada más? ¿Sí? Bueno, le voy a decir lo que era el maná y lo que tenía el maná. Y aquí, para que ustedes vean lo que Dios hizo con ese pueblo, y ese pueblo se estaba quejando. Muchas veces Dios nos da de comer y nos quejamos de lo que tenemos y no somos agradecidos por lo que Dios nos ha enfocado en nuestra vida. Entonces yo digo aquí justamente que el desierto de Sin es el desierto de pecado. ¿Donde qué? Donde hay carencia. ¿Qué es carencia? Falta de algo. La existencia de una necesidad. Y eso es justamente lo que está pasando. ¿Me entienden? Muchas veces, ¿qué pasa? Que en mi vida hay carencias, es falta de algo, existencia de alguna necesidad. Y muchas veces nos pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestro modo, con nuestros pensamientos, con nuestro camino, y no dejamos a Dios que nos guíe conforme Él quiere guiarnos. Él sabe, dice la palabra, el final desde el principio. Muchas veces yo camino conforme mi ruta, pero no en mi ruta la verdadera, la que me lleva justamente a mi destino. Muchas veces yo quiero ser maestro, pero ¿sabe lo que pasa? Que llega, a lo mejor estoy estudiando, pero a la mitad de mi carrera tengo una necesidad tan grande que tengo que dejar todo aquello que he pensado, ¿me entiendes? Y tengo que abortar lo que había en mi pensamiento creyendo que lo iba a lograr, pero no lo he logrado porque hay algo que ha pasado, que ha trucado en mi vida y debo de cambiar totalmente de perspectiva. Es decir, mis caminos y mis pensamientos no me llevan a la idea del propósito divino que Dios tiene conmigo. Entonces, ¿cuál es la dirección correcta? La dirección correcta es que uno, dice la Biblia, que cuando oras en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto te recompensa en lo público. Entonces, si Dios te recompensa en lo público, es porque tú tienes que tener una acción. Y la acción es que tienes que orar para mirar que el camino de Dios en tu vida sea
eficaz. Pero para nosotros orar es como perder el tiempo. Pero para Dios orar es hablar con Él porque quiere una intimidad contigo. Por eso cuando yo digo que cuando el hombre, ¿me entiende?, busca a Dios es una religión. Pero cuando Dios te está buscando a ti es una relación, amén. Es decir, fortalece tu vida, tus emociones y sentimientos para lograr justamente hacer cosas mayores que Dios tiene designado contigo en esta vida. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no todo el mundo conoce a Dios, aunque sabe en su corazón que Dios existe. El diablo también sabe que Dios existe. ¿Y sabes qué? Se va al infierno. La existencia que tú sepas de Dios no te garantía el propósito de estar una vida eterna con Él. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque Él te pone unos parámetros. Él te pone la Biblia, que son mandamientos, que son una herencia, que justamente es un pacto que Dios tiene con el hombre para que el hombre haga conforme el diseño que está escrito en la palabra. Si tú no cumples la palabra, no cumples lo que Dios dice a través de esa palabra. Pero la palabra fue escrita por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Toda palabra es inspirada, es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado, dice la Biblia, para toda buena obra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene fe en Dios, las obras le tiene que acompañar porque tiene que ver que la fe ejecuta en ellos una obra digna, ¿me entiendes?, de hacer cosas que Dios le manda. ¿Y qué le manda? Es que predicar el evangelio. ¿Qué le manda? Es sanar a los enfermos. ¿Qué le manda? Que estemos congregados, ¿me entiendes?, en una iglesia. Hay gente que solamente mira por internet. Dijo un predicador muy amigo mío llamado Rudy Gracia, me dijo, todo aquel que vive de internet está falta de algo. Pero hubo otra persona que también dijo, no sé si la conocen ustedes, yo creo que sí, Yesenia T. Solamente aquellas que están, ¿me entiendes?, en redes sociales, en información, son personas que necesitan, ¿me entiendes?, una guía divina. Eso quiere decir que son cojos al andar. Se creen que lo están haciendo bien, pero están haciendo algo diferente a lo que Dios está dando, porque Dios dice que la gente se tiene de congregar. Entonces, o hago caso de lo que veo porque me mantiene en la televisión, o hago caso de lo que me dice Dios en la palabra. Entonces, no le estás agradando a Dios por tus decisiones porque no estás cumpliendo lo que Dios te dice. El pueblo de Israel le pasaba lo mismo. El pueblo de Israel sabía que la mano de Dios estaba poderosa. Se había abierto el mar rojo. Justamente Dios derrota a sus enemigos como un brazo. Y no solamente cuando tenían sed, las aguas amargas, Dios a través de una vara las echa y las pone dulces. Es decir, nunca le faltó de nada viviendo en un desierto. Porque es mejor vivir en Dios en un desierto para que nunca te falte nada, que vivir en este mundo y tengas todo, pero no tengas a Dios por nada. Hay gente que no sé si ha entendido esta palabra. Lo que te quiero explicar y decir es que solamente Dios hace al hombre y a la mujer feliz. ¿Voy muy deprisa? ¿Muy bien? Ayúdenme un poquito a predicar, si no me quedo ahí, ¡pum! Dice aquí, si tan solo el Señor no hubiera matado en Egipto. ¡Wow! 430 años. 430 años, escúcheme. Orando para que el Señor lo libere. Y cuando Dios lo libera, dice justamente en el ¿dónde? Dice justamente en el desierto de Sin, que llamamos el desierto del pecado, se estaban quejando contra Dios. Pero ¿cómo puede ser que te olvides rápido de lo que Dios ha hecho contigo, pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser que Dios te hable un mal y que pases en seco y que Dios está contigo y que a tus enemigos les ponga justamente y los ahogue y a ti te dé la libertad de cruzar para llevarte a un destino, y encima que estás 2 meses y 15 días, dice la Biblia, que estás justamente en el desierto, pero sabes que no te faltó de nada? Y vamos a ver aquí el concepto de que no le faltó de nada. Y ahora ellos, gente, protesta en sí, ¿me entiendes? Diciendo esto, porque las ollas que había de carne que se estaba comiendo justamente, ellos estaban diciendo, wow, allí estamos muy bien. ¿Cómo puede ser que tú eches de menos la soya de carne que te tomabas en Egipto? ¿Me entiendes? Cuando Dios te libera, cuando tus oraciones eran que Dios haga algo contigo, y cuando hace, encima te estás quejando de lo que Dios ha hecho contigo. No entiendo el pueblo de Israel cómo tiene eso. Es decir, estaban orando para salir de esclavitud y luego estaban orando para morir otra vez en Egipto. En vez de caminar hacia adelante, retrocedían. No entiendo. ¿Por qué tenían que retroceder para atrás cuando tenían que caminar para adelante? Era lo de adelante lo que verdaderamente importaba. Lo que pasa es que no les gustaba pasar por el desierto. Pero muchas veces el desierto es tu amiga, porque ahí la mano de Dios se va a manifestar para darte lo que tú necesitas.
Hay momentos en la vida que es necesario pasar por desiertos para darte lo que tú necesitas. Porque si no hay desierto, no hay conclusión en tu corazón de que te humilles para que Dios traiga una respuesta. Porque en el desierto no hay agua, en el desierto no hay pájaros, en el desierto no hay maná. Pero Dios hace los milagros más grandes en tu desierto. Yo no sé qué desierto estás viviendo en esta hora, pero te digo que si tú confías en Dios, tu desierto será también grande en las manos de Dios cuando el maná del cielo baje para socorrerte lo que tú necesitas. Pero ¿sabes qué? Estaban pasando por momentos tan dificultosos que en un momento pedían 430 años, Señor, sácame de este problema. Señor, sácame de esta actitud. Señor, sácame de esto. Y cuando Dios lo saca y dice, no, ahora queremos volver otra vez atrás. Hay gente que no entiende. Y no solamente, tiene que buscar a alguien para que los acuse. ¿Y sabes qué? Tuvo que acusar a Moisés y a Aarón. ¿Para que no sacaste de Egipto? Para meternos aquí justamente aquí y morirnos de hambre. Moisés quería emancipar. ¿Sabes lo que significa la palabra emancipar? Ayudar, liberar. Eso no significa emancipar. Es decir, lo que Dios quería es que los sueños suyos, ¿me entiendas?, no fueran incomprendidos, sino que Dios tenía todas las herramientas perfectas para hacer cosas mayores en su vida. ¿Has tenido cosas en la vida? ¿Hay alguien que está juzgado? ¿Las intenciones de tu vida han sido erróneas? ¿Has tenido acciones que la gente no ha comprendido? ¿A quién estás escuchando en tu vida? ¿Quién es el que te escucha? ¿Quién es el con quien hablas? Porque con el quien hables, si tú escuchas, ese será el día de mañana tu líder. Si yo soy tu líder, tú me tienes que escuchar a mí porque hay un camino que recorrer, hay una dirección de parte de Dios y hay una visión. Tú tienes que hacer eso y tienes que entender. Pero si tú no me escuchas a mí, yo no soy tu líder. Eso es así. Jesús vino justamente con una persona que era el joven rico. Le vino de rodillas, le vino diciéndome, esto lo hago desde pequeño. Pero cuando Jesús dijo, deja todo, dalo a los pobres y sígueme, fue tan fuerte, ¿me entiendes?, que no le siguió a Jesús. Y qué pena que gente tenga la cualificación del cielo para hacer cosas grandes y ellos, por tener una actitud negativa, porque tenían mucha riqueza, no dejaron todo para servir a Dios. Y dice la Biblia, que dice el reino, que si tú dejas casa, madre y padre por de él, no solamente tienes la vida eterna, sino que aquí te recompensa 100 veces más. Si esa persona era archimillonaria y Dios te dice que te va a dar 100 veces más, ¿qué te está diciéndome? Te voy a empobrecer. Pero se vio tanto reflejado en sus manos que no quiso hacer caso a la palabra de Dios. Porque es más fácil, dice el dicho humano, tener un pájaro que 100 volando. Pero cuando uno le cree a Dios que los 100 volando puede venir en las manos, ¿me entiendes? Hay gente que tiene que entender que para que Dios te llene algo, tienes que sacar algo de tu mano. Hay gente que tiene agarrado algo en sus manos, pero no lo suelta y quiere vivir con eso. Y Dios te dice, hasta que no suelta lo que no vale, no te voy a entregar lo que yo tengo para ti. Tendrás que dejar algo para obtener algo. Pastor, a mí me han juzgado. Me han dicho, me han criticado. Pero eso es bueno que te tiren las piedras. Es porque hay algo grande mejor para ti. Moisés, a la verdad, había sido preparado por Dios en un desierto. Dios permite que Moisés mate a una persona y que lo saca justamente de una comodidad de egipcio donde era coronado como un príncipe, ¿me entiendes?, para sacarlo a un sitio que era un desierto durante 40 años. Es verdad que cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, pero eso le garantizó para llegar justamente a sacar a un pueblo de una esclavitud 430 años. ¿Por qué? Porque él vivió el desierto. Para Moisés vivir en desierto era como vivir cada día de su vida, porque ya estaba experimentando. Entonces, ¿qué pasa? Moisés nunca iba a protestar delante de Dios porque había vivido ya el desierto. Quien vive de desierto y de experiencias te puede colocar a ti en tu desierto y con sus experiencias te pueden ayudar para salir del desierto y para darte el Canaán prometido que Dios te ha prometido. No, hay alguien que tiene que creer esta palabra. Esto es para mayores de 18 años. ¿Estamos aquí o no? Moisés, a la verdad, lo que hizo es decir, Moisés no mató a los enemigos. Quien mató a los enemigos fue Dios. Moisés no abrió el mar rojo. El que abrió el mar rojo fue Dios. Moisés no convirtió las aguas amargas en dulces. Las convirtió Dios. ¿Por qué se queja contra Dios si la visión la tiene Dios?
Pero se quejan contra aquel que lo está viendo. Es más fácil quejarse contra aquel que está delante de ti que decir a Dios, no te entiendo por dónde estoy pasando, pero si tú quieres que pase por esto, es porque hay algo mejor que me viene de camino. Si Dios te metió en una prueba, Él va a ser fiel para cumplirla y salirte de esa prueba. Si Dios permitió algo en tu vida, Él va a ser fiel en cumplir lo que te ha prometido. Si Él ha dicho que todos los días va a estar contigo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, va a estar contigo. Ahora yo te pregunto, como pastor de esta iglesia, ¿tú estás con Dios? Yo no sé a quién le estoy hablando. Amén. No quieras convertirte en el derrotado del mañana, teniendo pensamientos que te esclavizan para que no funcione lo que Dios tiene. Deja que Dios haga en tu vida. Deja que Dios desarrolle algo en tu vida. ¿Estamos acá o no? Quiero ir rápido porque tengo aquí algunas cosas. Éxodo 16:4. El domingo voy a dar la segunda parte. ¿Les gusta la palabra? Muy bien, el domingo le voy a dar la segunda parte. Éxodo 16:4. ¿Qué dice la palabra? Y entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo como para ustedes cada día y la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto le pondré a prueba, con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no, si siguen o no mis instrucciones. Dios te mete en el desierto, te da de comer, pero te prueba. Mamá mía. No sé si me estás entendiendo. Dios te mete en el desierto, pero te prueba. Ahora, vamos a ir un poquito más para adelante, en el versículo 31, ¿qué dice? Por favor, ¿me pueden traer la comida? Sí, tráigame la comida. Que voy a dar de comer aquí a la gente lo que Dios daba según la Biblia. ¿Cómo que un poquito? Vale, vamos a ir allá. Los israelitas llamaron maná, es decir, al pan le llamaron el maná de alimento. Era blanco, como la semilla de ¿qué? De cilantro. Y tenía ¿qué? Un gusto parecido a ¿qué? Usted no sabe eso. La obrea de miel. Madre mía. Mira, aquí lo he puesto, mira. La hoja de cilantro se consume fresca, mientras que la semilla del fruto se utiliza cuando se seca. Las hojas suelen picarse, cortarse en trocitos o pequeños pedacitos para añadir a un plato, ¿me entiendes? Y para que esté con mejor gusto. Este sabor, el cilindro se cocina. Contra más calor, mejor sabor y mejor fragancia, dice aquí. La obrea es la miel como de una galleta. Esta obrea tiene el gusto de formar, es una galleta delgada y está hecha con leche, con huevos, con azúcar, batida, con agua o con leche. Y sirve también de medicamento. No, el maná del cielo, y creemos que es un poquito de pan. Es una delicia. Era una delicia comer el maná eso. Lo que dice la palabra. Era una delicia comer eso. No era cualquier... ¿Cómo era? Era como un hojaldre. Yo quiero que pase el hojaldre ahora. Mira lo que dice el 32. Poneme en el 32, por favor, el 32. Aquí esto, mira. Dice, y luego Moisés dijo, esto es para lo que para el Señor ha ordenado. ¿Qué ha ordenado el Señor? Dice, que llenen una recipiente con 2 kilos ¿de qué? De maná. Consérvalos para su ¿qué? Para su descendencia. Como que si en día a día eso se desgastaba y se podría, como que lo llenes en un recipiente y lo pongas justamente de 2 kilos y lo conserves en un recipiente. Para su descendencia. Así las generaciones futuras podrá ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando les liberé ¿de qué? De Egipto. Para que no digan que lo que yo les di no tenía sabor, gusto ni apariencia buena. Y no solamente, yo digo, ¿y cómo puede ser? Si antiguamente no había frigoríficos para tener eso congelado ni nada. ¿Cómo se podía dar eso? ¿Y cómo se lo conserva? Porque eso estaba justamente dentro del arca. Y el arca preservaba las cosas. ¿Por qué? Porque en el arca estaba la presencia. La presencia de Dios preserva las cosas. Aquel que está en la presencia de Dios, Dios lo preserva para cosas grandes.
Aquel que está en la presencia de Dios, Dios lo preserva para cosas grandes. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la presencia lo que hacía era que conservar los alimentos que había para sus generaciones. Eso quiere decir, no habló de su próxima generación, que era 10 años, eran de sus próximas generaciones. Eso puede decir 40 años. Es decir, lo que el arca decía, ¿me entiendes? Es que podía estar con ese pan dentro del arca 40 años y preservar, y que eso, ¿me entiendes?, no caducara. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, no caduca el tiempo. Cuando uno está en la presencia de Dios, por eso dice David, más vale estar un día en sus atrios que en 1000 fuera. Más vale estar un día en la presencia de Dios que en 1000 fuera. Estaba diciéndome, es tan exquisito estar en la presencia de Dios que cuando uno lo saborea, no se quiere más apartar de ella. El arca de Dios estaba, ¿qué? ¿Me entiendes? Conservando justamente para que las generaciones abrieran el arca y pudieran comer de lo que Dios le había dado. ¿Eso qué me decir? Moisés lo que estaba haciendo es que esas generaciones iban a proveer justamente lo que sus padres comieron. No te preocupes por lo que pase mañana. Dios va a levantar un nuevo legado. No. Y yo voy a profetizarte, ¿me entiendes? Que si tú no vas a hacer las cosas correctas, serán tus hijos las que se levanten haciendo lo que a mejor tú no has hecho. Vengo a profetizarte y a decirte que tus hijos irán a sitios mejores que tú quieres ir con tu mente y que no has podido, pero serán tus hijos los que alcancen la victoria que Dios tiene. Dios los saca en Egipto para darles cosas grandes, le da un maná precioso, ¿me entiendes? Pero se están quejando. En otras palabras, nunca Dios va a abandonar tu legado ni tu generación, y tampoco, yo no sé a quién estoy hablando, Dios nunca va a abandonar ni tu legado ni tu generación, y tampoco va a abandonar tus sueños. Pero estoy en un desierto. Eso es prepararte para lo que viene. No sé si estás entendiendo esta palabra. Es decir, Dios nunca va a dejar tirado a los hijos del desierto. Si estás pasando un desierto y eres hijo de Dios, yo te aseguro que todas las cosas se van a cancelar. Los hijos de Israel no podían volver otra vez para atrás. Salieron con el oro, salieron con la plata, salieron con joyas. Hubo una transición. Dios se encargó de los 430 años cancelar su deuda con el oro del faraón, con la plata del faraón y con todo lo que tenían, porque Dios les sacó con toda la riqueza. Lo que pasa es que lo estaba preparando en un desierto, porque en el desierto tú no puedes comprar con oro. Tú tienes que tener el alimento de Dios. Por mucho que tengas dinero en este mundo, si Dios te manda a un desierto, lo que tú tienes no vale. Es lo que Dios tiene para ti, amén. Si es el maná, si es la codornices, prepárate, porque tu desierto es donde más se va a manifestar el Espíritu de Dios. No cambies a Dios por tu sistema. No cambias a Dios por tus ideales. No cambias a Dios por tus pensamientos. Dice Proverbios 13:22. Lo bueno es que dejará heredero a los hijos de los hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo. Señores, lo siento mucho. Dame eso para mí y para usted. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para los justos. Ya lo digo yo. Eso lo dice él. Aleluya. No sé a quién le estoy hablando. ¿Más? Eclesiastés 2:26. ¿Está ya el pan? Yo creo que voy a terminar de predicar y el pan no, ustedes no van a comer. Al final me lo como yo. Eclesiastés 2:26. ¿Qué dice la palabra? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría ¿a quién? A quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita la riqueza y se lo da a quien le agrada. Eso también tiene sentido. ¿Y cómo perseguir al viento? Eso también tiene sentido. Es como perseguir al viento. ¿Puedes perseguir al viento? Pues así Dios. Uy. El pueblo caminaba con Dios. Y ¿sabes lo bueno aquí? Es que Dios pone el aire acondicionado cuando hace calor en el desierto. Pero por la noche, cuando el desierto tiene frío, Dios le pone bomba de calor. En un desierto Dios está poniendo
el aire acondicionado y por la noche. Dios está invirtiendo con aquellos que caminan con Él en un desierto. Lo va a repetir. Dios estaba invirtiendo en aquellos que caminaban con Él en un desierto. No porque Dios no te muestre tu destino, no quiere decir que tu desierto no sea la ruta más segura. Pero el pueblo estaba con el trauma y con la incertidumbre. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Jetro, su suegro, en el desierto con las ovejas cuidando? 40 años. Y le pregunto, ¿cuántos años se tiró el pueblo de Israel en un desierto? Moisés, como líder, estaba preparado de vivir 40 años más, llevando a un pueblo a los pies de un Canaán prometido. Porque el que vive experiencias en el desierto puede guiar a otros en su desierto. Pero quien no vive experiencias en el desierto no puede guiar a otros en su desierto. Tú no tienes derecho legal a hablar a alguien que ha fallecido un hijo si tú no lo has vivido. Tú no tienes derecho legal a hablarle a alguien de una empresa si tú primero no lo has vivido. Tú no puedes hablar a alguien del amor fraternal de Dios en tu vida si tú no lo has vivido. Tú no puedes hablar de un matrimonio feliz a otros si tú no lo has vivido. Tú no puedes decir cómo se construye una familia, ¿me entiendes? Cuando tú no lo has vivido. Uy, qué silencio, me gusta esto. No puedes hablar de lo que no se puede vivir. Por eso yo digo aquí, yo no puedo hablar de 40 días de ayuno porque yo nunca lo he hecho. Yo no voy a predicar, ni voy a hablar de aquí, de lo que no vivo. Dios tiene un plan contigo, sí, pero tú tienes que tener una mente libre. Y la mente la tienes que dejar justamente en tu desierto, porque en el desierto tú no fabricas ideas. Tú tienes que ser guiado. Porque la gente, los egipcios, estaban justamente haciendo ¿qué? Ladrillos. Pero Moisés tenía en su palacio, viviendo con ellos, y no hacía ladrillos. Dios tiene que permitir que mate a un egipcio para llevar a un desierto, para luego llevarle como caudillo a sacar a un pueblo y tenía experiencias. ¿Por qué? Porque Moisés estaba viviendo en un palacio y no le faltaba nada. Cuando el pueblo de Israel estaba viviendo con ladrillos y estaba pasándole desgracia, Moisés estaba comiendo como manjares. Dios tiene que quitarle todo lo que tiene, ¿me entiendes? Para llevar a un desierto, para sacar a un pueblo, ¿me entiendes? Que no tenía todo y darle luego otra vez todo. Por eso tienes que dejar de quitar algo en tus manos que perturbe la presencia de Dios en tu vida para darte dirección, y hasta que no sueltes lo que a ti te ata, Dios no te va a dar las cosas que es del cielo, que es prometida para ti. La gente no tiene respuesta de Dios porque quiere agarrar sus ideas. Y Moisés, ¿sabes qué? Entendió que solamente con un corazón hebreo y con una mente egipcia era capaz de llevar a un pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó las tácticas del desierto. Ten cuidado con qué líderes te dejas hablar si ellos no han vivido lo que te están explicando. Una vez un hijo espiritual aquí me dijo, pastor, yo quiero ponerme una empresa y quiero hacer algo y quiero ser un emprendedor. Y le digo, de mientras que tú estás aprendiendo no puedes enseñar. De mientras que tú estás aprendiendo no puedes enseñar. Y hay gente que quiere enseñar y todavía no ha aprendido. Porque yo puse a Rí aquí a enseñarnos sobre el tema de negocios y de empresas. Ahí está él. Porque él sabía esto, lo otro. Pero lleva poco tiempo en la iglesia. ¿Y a mí qué? Él tiene las fórmulas. ¿Para qué? Para que tú seas empresario. ¿Por qué? Porque él es empresario. Él te puede decir cómo y de cómo puedes avanzar, cómo puedes tener empresas, cómo puedes generar dinero, qué puedes hacer, cómo va el marketing de las empresas. Porque yo puse a los pastores de matrimonio, a Pastor Camilo y a Pastora Gaudí. ¿Lo puedo decir? Porque ellos vivieron 7 años separados. Y Dios los unió. ¿Cuánto? 4 años separados. Y Dios los unió otra vez. ¿Quién mejor puede hablar de la unidad de matrimonio si ellos lo tenían roto? Y Dios le juntó otra vez y restauró el matrimonio. ¿Quién tiene derecho legal para hablar? Ellos.
¿Por qué? Porque tienen vivencia, han pasado su desierto. Entonces, cuando un matrimonio viene y está mal, ¿a quién se lo mando? A ellos. ¿Por qué? Porque tienen experiencia. Le pregunto a ustedes, a todos, si hay un médico que ha sacado en su graduación un 7,5, pero tiene 1000 operaciones, y hay otro que ha sacado la mejor nota, tiene un 10 en todo, pero no tiene ninguna operación, ¿sus manos a dónde se le van a dejar? ¿A que sabe más o a que tiene experiencia? Claro, está claro. No es el que sabe más, es el que tiene experiencia. Así es lo mismo dentro de la vida espiritual. Te tendrás que poner las manos que tienen experiencia, no a aquellos que se quieran meter contigo en un desierto, pero nunca han vivido un desierto. No sé a quién le estoy hablando. No puedes enseñar fingiendo que sabes sin experiencias para enseñar a otros. Ponme aquí lo de la piscina, por favor. Ya estoy acabando. ¿Ya está el bollo? ¿Todavía no? No. No le voy a dar yo el gusto de tomar un bollito como se hacía en el Maná. Poquito ahí. Al final le vamos a tener que pasar aquí y darle un café con leche con ese bollo. Póngame un momento aquí lo aquí. Vale. ¿Qué hace una persona cuando se está ahogando y no sabe nadar? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer usted? Ven, Brando, mira lo que tiene que hacer una persona cuando... Sube. Él se está ahogando. Hazte que está ahogado. Hijo, hazte que está ahogado. Si yo voy a rescatarlo, él va a tirar de mí, ¿me entiende? Y me va a ¿qué? A ahogar con él. Si, ¿sabe lo que yo tengo que hacer con él? Lo digo, ¡pum! Lo tengo que pegar. No, con una mano no hace nada, me da más fuerte a mí luego. Le tengo que dar con el codo, ¡pum! Para dejarle cao. Y agarrarle luego del cuello y llevármelo para que no me ahogue a mí. Es decir, el salvavidas que soy yo, ¿me entiendes? En vez de ser la persona que ve, ¿me entiendes? Como una amiga para llevarle, se pone tan nervioso que me ahoga a mí también con él. Pero si yo soy un nadador con experiencia, cuando yo voy a él, no voy a dejar que me agarre. Le meto el puño. Perdone, le meto el puño. Ni Bruce Lee le pega tan fuerte, créemelo. Créalo, ni Bruce Lee le pega. ¿Por qué? Porque se va a ahogar él y me va a ahogar a mí. ¿Por qué? Porque si yo no tengo experiencia y lo quiero salvar, lo que hace es que su mismo desierto me mete con él. Pero si yo tengo habilidad, porque y tengo experiencia, le doy. Y aunque le deje cao un poquito, ya me lo llevo conforme yo quiero. Entonces me va a ser más fácil agarrarlo para sacarle qué y no se ahogue. Ya, hijo, ya, gracias. ¿Hemos entendido esto? Entonces la experiencia te hace ¿qué? Tener garantía de vida. Por eso justamente Moisés tenía que victoria sobre victoria a llevarlo justamente. Lo que pasa que al final una desobediencia solamente pudo ver, ¿me entiendes?, el Canaán porque no hizo caso a la voluntad de Dios. Cuidado, la diferencia es que uno puede tener un buen desierto porque ha tenido experiencia, pero una desobediencia te puede aparcar para no tener un Canaán prometido. ¿Sabe la diferencia entre usted y yo aquí? ¿Me lo digo? Es el vaso de agua que me pone. A usted no se lo pone. ¿Qué me quiere decir? Que a lo mejor usted puede hacerlo mejor que yo. Lo importante no es que lo haga usted mejor que yo. Lo importante es que si usted está preparado para guiar a otros en un desierto. Porque usted puede predicar mejor que yo. Pero está cualificado para ayudar a la gente a su desierto. Es el tema. Porque cuando a la gente viene problemas, en vez de ayudar a otros a su desierto, estás huyendo de ayudar a otros en ese desierto. ¿Sabes por qué huyes? Porque no sabes vivirlo. Porque no sabes vivirlo. Nada más. 40 años y tenía experiencia. Pero sabes que los hijos de Israel tenían el requerimiento de la memoria.
no se acordaba lo que Dios hizo con ellos. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Queremos volver otra vez a Egipto, donde comíamos, sí, verdad, las ollas, ¿me entiendes? Pero que éramos esclavos del sistema. En vez de tener una reacción, ¿me entiendes? Y tener un modelo de visión para llegar justamente al destino y la respuesta que Dios, me quedo parado, frustrado, y quiero volverme atrás. Y algunos dicen, no, me vuelvo a Venezuela, me vuelvo a Colombia, me vuelvo a tal, me vuelvo acá y esto, lo otro. Y no has entendido que Dios te trajo aquí para avanzar. Lo que pasa es que no has entendido tu desierto. No has entendido. Aquí voy a acabar. Isaías 55, el domingo predico la segunda parte. Del 6 al 9. Buscar a Jehová mientras que puede ser hallado. Llamarle, por tanto, que está cercano. Dejar el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mira, yo puedo entender que dice aquí la Biblia que el impío deje su camino. Lo puedo entender porque al final ese hombre se va a equivocar. Y puedo entender que el hombre inicuo en sus pensamientos lo abandone, como dice aquí. ¿Por qué? Porque sus pensamientos al final lo van a traicionar. Yo entiendo esto. Pero que nosotros, que estamos ligados a los pensamientos de Dios, dejemos lo que Dios tiene con nosotros, no lo entiendo. En otras palabras, pensé cómo estaría casado. Pensé cómo era mi liderazgo. Yo pensé de ser famoso. Yo pensé de que esto. Yo pensé de a ver cómo me quito mis deudas. Y yo te digo, ¿tú has abandonado los pensamientos de tu matrimonio? No te estoy entendiendo, pastor. Ahora me vas a entender. ¿Tú te has abandonado lo que puede pasar o la situación de la iglesia? ¿Tienes idea cómo Dios lo va a trabajar y de qué manera lo va a trabajar? Tienes que abandonar la idea de tu llamado, cómo hacerlo, porque el llamado tuyo Dios lo va a hacer y lo va a preparar como Él quiere. Hay muchas veces que quiere el llamado a hacerlo a tu voluntad y no deja que Dios haga a la suya. Abandona la idea y el pensamiento que tu matrimonio no se reza como tú quieres. Cuando uno pone tu matrimonio en Dios, es Dios el que hace ese matrimonio y pone de acuerdo conforme a sus pensamientos y no conforme a lo tuyo. Por eso dice más para adelante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ponlo un poquito más para acá. El 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos de la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que los vuestros. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que el que está, el impío deje su camino. ¿Por qué? Porque se va a equivocar. El hombre inicuo deje sus pensamientos porque a ver su pensamiento lo va a traicionar. Pero que tú sabiendo la respuesta, que hay un pensamiento más alto que los tuyos, y hay un camino más alto que los tuyos, y abandones el pensamiento de Dios, y abandones el camino de Dios, no estoy entendiendo nada de contigo. Porque si los pensamientos de Dios son más altos, y los caminos de Dios son más fructificantes, ¿cómo dejar la idea de Dios por tu pensamiento, haciendo igual como un pecador, haciendo mi propio pensamiento, mi propio camino, dejando los pensamientos de Dios de un lado, cuando son los que me guían, y son más altos y son más fructíferos? Pero ¿sabe por eso? Porque mi corazón y mi idea se la pongo al sistema. Porque verdaderamente mi corazón no está cercano de Dios, está lejos de Dios por mis pensamientos. Pero si tu pensamiento lo pusieras en Dios, así como los cielos están más altos que la tierra, así son los caminos de Dios. Si te pensaras como piensa Cristo y la mente de Cristo, ¿me entiendes? No tendrías, ¿me entiendes? Muchas cosas que te están pasando por no hacer las cosas que Dios te está mandando que debes de hacer. ¿Sabes por qué nosotros dejamos los pensamientos de Dios? Porque creemos que mis pensamientos son más adecuados que los de Dios. ¿Sabes por qué mis caminos creemos que son lo que yo sé? Porque creo que mi camino es más perfecto, que Dios me pone el camino más perfecto para mí. Nunca vas a pagar por tus pensamientos y le vas a decir a Dios, dame las promesas y la prosperidad que me corresponde. Tus pensamientos no te van a traer las promesas de Dios. Son sus pensamientos y sus ideas las que te van a dar justamente las promesas y el beneficio de Dios. Hasta que tú no te metes en el pensamiento de Dios y camines conforme Él quiere, no vas a lograr las promesas divinas. Entonces no te hagas idea en la mente que te cree que vas a conquistar el mundo. No vas a conquistar el mundo te va a conquistar a ti. Pero si tú pones los pensamientos a Dios, ¿me entiendes? Todas las promesas que están en Dios es un sí y es un amén. Es decir, nunca Dios va a pagarte por tus pensamientos. Él va a darte las promesas y tu prosperidad por los suyos.
¿Aló? Lo siento. Mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Y mis caminos son más grandes que los tuyos. Yo no me voy a moldear a tus pensamientos ni a tus ideas. Yo me voy a moldear, yo me tengo que moldear a sus pensamientos y a sus ideas. Primera de Corintios 2:16 y vamos acabando. ¿Qué dice ahí? Porque ¿quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿qué? Si no tienes la mente de Cristo, no podrás aceptar nunca los pensamientos ni el camino de Dios. Nunca. ¿Han entendido? ¿Han entendido? Bueno, no era así eso. No era así. Era una tortita que había con hojaldre. No era eso. No, a ver. Perdone que pruebe yo primero. No, esto no era. No. ¿Hay hojaldre ahí? Hay hojaldre, esto no era. Está rico, pero no es. No, es un hojaldre. ¿Tú tienes allí en la tienda hojaldre? No. Pues lo hubieras tenido, habíamos llamado antes para jubilar. No, eso no es. No. En la segunda parte también hay que darlo. Venga, el 10. El mismo versículo que estamos hablando ahí del camino. Así como decimos, mis caminos son mis pensamientos más, que eran 9. Seguimos con el 10. Leo esto y acabo. Eso no son. Es igual, habéis hecho un esfuerzo bueno, pero no valió para nada. Está rico, pero no es el que... Mira, fíjate aquí, escúchame. Dice, mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos y mis caminos son más grandes que vuestros caminos, ¿no? Y ahora que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Y da qué? ¿Qué hace el agua? Eso es otra cosa. A ver. Ve dando que prueben. Esto está demasiado sabroso. Más o menos así es. Pero eran tortitas así. No, pues que prueben, déle. No se asuste. Déle que pruebe. Dice así, la lluvia de la nieve. No, pero muévase como una mesera. Dile a la gente, vamos, dile a la gente. Dile a la gente. No, eso no, ese es el bueno. Ese es el bueno. Ese es el bueno, dale por ahí. Dale por ahí. No se asuste, yo sigo hablando, ya termino ya. Dice, y no beberá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Llegamos un poquito más para adelante. Escucha esto aquí, que esto tiene el 11. A ver, allá. Y así será mi palabra que sale de qué. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará que lo que yo quiero y será próspera en aquello para que yo lo envíe. ¿Y será que próspera para que la que yo lo envíe? Cuando la palabra de Dios sale en tu boca, no va a volver vacía. Va a ser una semilla que va a tener un fruto y va a ser próspera, ¿me entiendes? Y no va a volver a ver vacía. Cuando Dios te promete algo conforme a su camino y a sus pensamientos, Él va a darte aquellas cosas que tú necesites, aunque estés viviendo en un desierto. ¿Está bueno? Ahora le doy un poquito de café con leche y una... Bueno, pues esa comida era como unas galletitas que había, más o menos así, unas galletitas que había, dulces. Eso es lo que le daba Dios en el maná, en el desierto. Y contra el sol pegaba más fuerte, era más rico el sabor todavía.
Y dice, guarda esto para que las generaciones no digan que nosotros hemos tratado mal a nuestros padres, sino vea qué maná le estamos dando. Hay muchas veces que la gente se queja de lo que Dios le está dando, ¿me entiendes? Pero hay otros que no lo tienen. ¿Estamos acá? Ya acabo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que lo hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que la envíe. ¿Y será qué? Próspera. ¿Y será qué? Próspera. ¿Y será qué? Próspera. Entonces los pensamientos de Dios sobre tu vida, lo que salga por la boca de Dios, ¿será en tu vida qué? Próspera. Mira, allá Fernando quiere comer. Está pidiendo así. Si eso lo da ya, no están viviendo en un desierto, no se lo des. ¿Hemos entendido? Bueno, pues quite esto de aquí que vamos a presentar a los bebés. ¿Le parece bien? Ya acabo. El domingo la segunda parte. ¿A cuánto le ha gustado la palabra?